El crepúsculo de los siglos, narración 12. El libro original de Friedrich Nietzsche. Aprender a pensar ya no existe ningún concepto de ello en nuestras escuelas, incluso en las universidades. Entre los verdaderos estudiosos de la filosofía, la lógica como teoría, como práctica, como oficio, está empezando a extinguirse. Lean libros alemanes. Ya no hay ni el más remoto recuerdo de que el pensamiento requiere una técnica, un plan de estudios, una voluntad de dominio, que el pensamiento quiere aprenderse como quiere aprenderse el baile, como una especie de danza. Quien de entre todos los alemanes conoce todavía ese fino estremecimiento por experiencia de que los pies ligeros en lo espiritual se desbordan en todos los músculos, la rígida torpeza del gesto mental, la torpeza de la mano al agarrar. Esto es alemán hasta tal punto que en el extranjero se confunde con la naturaleza alemana en general. El alemán no tiene dedos para los matices. El hecho de que los alemanes hayan tenido que soportar incluso a sus filósofos, sobre todo a ese tullido conceptual más desmesurado que jamás haya existido, el gran Kant, da no poca idea de la gracia alemana, pues no se puede deducir la danza en cualquiera de sus formas de una educación noble. Ser capaz de bailar con los pies, con los conceptos, con las palabras. Aún tengo que decir también que hay que ser capaz de hacerlo con la pluma, que hay que aprender a escribir. Pero en este punto me convertiría en un completo enigma para los lectores alemanes. Divagaciones de un hombre inoportuno. Mis imposibilidades. Seneca o el toreador de la virtud. Rousseau o el retorno a la naturaleza in impuris naturalibus. Schiller o el trompetista moral de Sarkian. Dante o la hiena que escribe poesía en las tumbas. Kant o el canto como carácter inteligente. Víctor Hugo o Farus en el mar de las tonterías, Liszt o la escuela de la fluidez. Después de las mujeres, George Sand o Láctea Hubertas en alemán, la vaca lechera con bello estilo, Michelet o el entusiasmo que quita la falda, Carlyle o el pesimismo como almuerzo resignado, John Stuart Mill o la claridad insultante, Les Frères de Goncourt o los dos Ajaxes en combate con Homero, música de Offenbach, Sola o la alegría de apestar. Renan, teología o la corrupción de la razón por el pecado original. Testimonio de Renan, que en cuanto arriesga un sí o un no de un tipo más general, hierra el tiro con vergonzosa regularidad. Por ejemplo, le gustaría combinar la ciencia y la nobleza en una sola, pero la ciencia pertenece a la democracia. Eso es obvio, desea con no poca ambición representar una aristocracia del espíritu, pero al mismo tiempo está de rodillas, y no solo de rodillas, ante su contradoctrina, el Evangelio de los humildes. ¿De qué sirve el espíritu libre? Modernidad, burla y flexibilidad tornadiza si uno ha seguido siendo con las entrañas cristiano, católico e incluso sacerdote. Renan tiene su inventiva como jesuita y confesor en la seducción. A su espiritualidad no le falta la amplia sonrisa sacerdotal. Se vuelve peligroso, como todos los sacerdotes. Solo cuando ama, nadie le iguala en rendir culto de una manera que pone en peligro la vida. Este espíritu de Renan, un espíritu que enerva, es una condena más para la pobre Francia, enferma y de voluntad enfermiza. Saint-Beuve, nada de hombre, lleno de un poco de inquina contra todos los espíritus del hombre, divagando, fino, curioso, aburrido, sonando una persona
de mujer en el fondo, con una vindicta de mujer y una sensualidad de mujer. Como psicólogo, un genio de la medicance, inagotablemente rico en medios para ello. Nadie sabe mejor mezclar el veneno con el elogio, plebeyo en los instintos más bajos y emparentado con el resentimiento de Rousseau, consecuentemente romántico, pues debajo de todo romanticismo, el instinto de Rousseau gruñe y ansía venganza, revolucionaria, pero aún controlada por el miedo, sin libertad de todo lo que tiene fuerza. Es una opinión pública de la academia, la corte e incluso por Royal. Amargo contra todo lo grande en el hombre y en la cosa, contra todo lo que cree en sí mismo, poeta y medio mujer, lo suficiente para seguir sintiendo lo grande como poder, doblada constantemente como aquel famoso gusano, porque se siente constantemente pateado, como un crítico sin vara de medir, sin apoyo y sin espina dorsal, con la lengua del libertino cosmopolita para muchas cosas, pero sin el valor siquiera de admitir el libertinaje, como historiador sin filosofía, sin el poder de la mirada filosófica, por lo tanto, rehusando la tarea de juzgar en todos los asuntos principales, sosteniendo la objetividad como una máscara, se comporta de manera diferente hacia todas las cosas donde un gusto fino y refinado es la máxima autoridad. Allí tiene realmente el valor para sí mismo, el placer en sí mismo. Allí es el amo. Después de unas páginas, una prefiguración de Baudelaire. La Imitation Christi es uno de esos libros que no tengo en las manos sin una resistencia fisiológica. Exhala un perfume del eterno femenino para el que ya hay que ser francés o wagneriano. Este santo tiene una manera de hablar del amor que hasta los parisinos se vuelven curiosos. Me han dicho que ese inteligentísimo jesuita Comte, que quería llevar a sus franceses a Roma con las diversiones de la ciencia, se inspiró en este libro. Yo lo creo. La religión del corazón. G. Eliot se han deshecho del Dios cristiano y ahora creen que deben aferrarse aún más a la moral cristiana. Es una coherencia inglesa. No queremos culpar a las mujeres morales, a la Eliot en Inglaterra. Por cada pequeña emancipación de la teología, uno debe restaurarse temerosamente como un fanático moral. Esa es la multa que se paga allí. Para nosotros, André es diferente. Si uno renuncia a la fe cristiana, se saca de debajo de los pies el derecho a la moral cristiana. Esto no es evidente. Siempre hay que sacar este punto a la luz. A pesar de los ingleses de cabeza plana, el cristianismo es un sistema, una visión coherente y completa de las cosas. Si se rompe de ella un concepto principal, la creencia en Dios, se rompe también el todo. No queda nada necesario entre los dedos. El cristianismo presupone que el hombre no sabe, no puede saber lo que es bueno y lo que es malo para él. Cree en Dios, que es el único que lo sabe. La moral cristiana es un mandamiento. Su origen es trascendente. Está más allá de toda crítica, de todo derecho a la crítica. Solo tiene verdad si Dios es verdad. Se sostiene y cae con la fe en Dios. Si en efecto los ingleses creen saber por sí mismos intuitivamente lo que es el bien y el mal, si en consecuencia piensan que ya no necesitan el cristianismo como garantía de moralidad, esto no es en sí mismo más que la consecuencia del dominio de los valores cristianos y una expresión de la fuerza y profundidad de este dominio, de modo que se ha olvidado el origen de la moralidad inglesa, de modo que ya no se siente la condicionalidad misma de su derecho a existir. Para el inglés, la moral no es un problema. George Sand. Leo las primeras letras de un Bouguereau como todo lo que viene de un Rousseau. Falso, hecho, fuelle, exagerado. No soporto este estilo de
papel pintado de colores, como tampoco soporto la ambición chusquera de sentimientos generosos. Lo peor, por supuesto, sigue siendo la coquetería femenina con las masculinidades, con los modales de los niños traviesos. Qué fría debe haber sido en todo esto esta odiosa artista. Se daba cuerda como un reloj y escribía frío como Hugo, como Balzac, como todos los románticos en cuanto escribían. Y con cuánta complacencia podrían haber yacido allí esta fértil vaca fértil de escritura, que tenía algo de alemán en el mal sentido, como el propio Rousseau, su maestro, y que en todo caso solo fue posible la decadencia del gusto francés. Pero Renan adora su moral para psicólogos. No hagas psicología del colportaje. Nunca observes para observar. Eso da una mirada falsa, entrecerrada, algo forzada y exagerada. Experimentar como querer experimentar, eso no funciona. No hay que mirarse en la experiencia. Cada mirada se convierte en una mirada maligna. Un psicólogo nato, por instinto, se cuida de no mirar por mirar. Lo mismo ocurre con un pintor nato. Nunca trabaja según la naturaleza. Deja a su instinto, a su cámara oscura, que tamice y exprese el caso. La naturaleza, lo vivido, a su conciencia. Solo llega a lo general, la conclusión. El resultado desconoce esa abstracción arbitraria del caso individual. ¿Qué pasa si se hace de otra manera? Por ejemplo, a la manera de los novelistas parisinos que practican la psicología del colportaje a gran y pequeña escala, que acecha la realidad, por así decirlo, que trae a casa un puñado de curiosidades cada noche. Pero fíjese en lo que sale al final: un montón de manchas, un mosaico del mejor de los casos, en todos los casos algo mezclado, inquieto, gritando de color. Los Goncourt logran lo peor en esto: no juntan tres fases que no hieran simplemente el ojo del psicólogo, la naturaleza, artísticamente estimada. No es un modelo, exagera, distorsiona, deja lagunas. La naturaleza es azar. Estudiar según la naturaleza me parece una mala señal. Traiciona la sumisión, la debilidad, el fatalismo. Tenderse en el polvo ante petits fights, es indigno de todo un artista. Ver lo que es, eso pertenece a otro tipo de espíritu, el antiartístico, el fáctico. Uno debe saber quién es. Sobre la psicología del artista: para que haya arte, para que haya un hacer y un ver estéticos, es indispensable una condición fisiológica previa: la embriaguez. En primer lugar, la intoxicación debe haber aumentado la excitabilidad de toda la máquina. De lo contrario, no puede surgir ningún arte. Todos los tipos de intoxicación, aunque estén condicionados de forma diferente, tienen el poder de hacer esto, sobre todo la intoxicación de la excitación sexual, esta forma más antigua y original de intoxicación. Igualmente, la embriaguez que sigue a todos los grandes deseos, a todos los afectos.